Vamos a, bueno, en primer lugar quiero agradecer por todo el acontecimiento de esta semana. La verdad que todo muy lindo, como el Señor va acomodando todas las piezas, ¿verdad? Amén. Creemos Amén. que el Señor es el que va delante nuestro y Él pelea por nosotros. Amén. Y Él nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Y con respecto a eso, ¿por qué venimos al Señor nosotros? En primer lugar, podemos decir que Él es el que nos guarda, necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia. Él es nuestro castillo, nuestro auxilio, ¿verdad? Y podemos describir, y creo que no alcanzaría la vida para describir lo precioso que es el Señor en nuestras vidas. Dice, para los que creen en Cristo, Él es precioso para nosotros. Pedro agradece a Pedro. Él es nuestro protector. Estamos guardados bajo el poder de Él. Y cuando decimos que todo lo que podemos describir de este Dios tan grande y tan maravilloso, quizás nuestras palabras no alcanzan para describir a Dios. Es una realidad, ¿no? Yo creo que es una realidad. Podemos describir a Dios desde un corazón regenerado. Creo, ¿no? Creo que sí, que lo podemos describir a Dios desde un corazón regenerado. Justamente en Hebreos capítulo 8, versos 10, el Señor dice que Él va a poner su ley en nuestras mentes y las va a escribir en nuestros corazones. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, no hay, yo creo que, a ver, humanamente no hay una descripción tan radiante que podamos hacer de lo que es Dios. Es maravilloso. Su gracia, su salvación, su perdón, su bondad, su clemencia, su misericordia, sus atributos, cómo Él despliega todos sus atributos en la naturaleza, en la grandeza de cuidar a un ser humano. Es impresionante. Y yo me miro y yo creo que todos nos tendríamos que mirar y decir, polvo y ceniza somos. Señor, nos humillamos delante tuyo. Señor, vos sos el que me sostenés. No tendría fuerza alguna, no tendría valor alguno, no tendría absolutamente nada para ofrecerte, sino que Cristo lo ofreció todo por mí y por vos. Por eso es maravilloso describir al Señor desde un punto de vista con un corazón regenerado. El Señor dice que pone una ley y ahora es el motivo para usted y para mí de que nosotros debemos obedecerle a Dios. Como decía la hermana, que pueda salir desde un corazón agradecido a Dios. Desde ese amor por Cristo hace que vos puedas negarte a vos mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Sin ese amor por el cual vos no entendiste, quizás no entendiste por qué Cristo murió en la cruz, no vas a tener ese amor. ¿Para qué? Para, de alguna forma, a ver, no es la palabra porque en realidad somos salvos por gracia, pero movernos, que el amor por Cristo nos mueva a obedecerle. Debería ser así. Y yo quiero tocar Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, y después vamos a orar. Quiero que prestemos atención con respecto a esta palabra que tendría que ser muy significativa, como toda la palabra de Dios, pero esto creo que Primera de
Juan capítulo 2. Versos 3 y 4. ¿Lo tenemos? Bien, en el nombre del Señor lo leemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice, y en esto, ¿en qué será? Ahora vamos a leerlo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. En eso. En que si nosotros guardamos sus mandamientos, ahí podemos decir, darle una fe salvífica, ¿no? Un agradecimiento de que conocemos a Dios. ¿Por medio de qué? De guardar sus mandamientos, dice la Biblia. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Acá hay una verdad absoluta, una verdad genuina, una verdad de que la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos ver y discernir a aquellos que realmente conocen a Dios. ¿Por qué? Por medio de la obediencia, por medio de obedecer sus mandamientos. Pero también dice, aquel que dice, yo le conozco al Señor. Pero vemos que tiene una actitud totalmente, ¿cómo le puedo decir? Totalmente que deja de lado, digamos, la voluntad de Dios o los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que es mentiroso y que la verdad no está en él. Miren lo lindo y lo importante que es esta palabra de Dios. En Mateo capítulo 22, verso 37, dice que nosotros, por medio de la obediencia, somos llamados a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Según Mateo capítulo 22, versos 37. Oramos. Señor, te doy gracias. Gracias por este momento tan precioso donde podemos ver tus maravillas, ver tu gloria, Señor, en la vida de cada uno de tu iglesia, en la vida de tu iglesia, en la vida, Señor, de mis hermanos. Puedo ver la grandeza, tu voluntad hecha, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, en cada uno de mis hermanos, en mi vida. Dios mío, gracias te doy por este tiempo precioso que podemos compartir juntos, compartir tu palabra, poder edificarnos. Dios mío, que puedas dar, Señor, tu gracia en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día por medio de tu verdad y que podamos hoy escuchar tu palabra y podemos comprenderla y podamos ponerla en práctica y podamos obedecer esa obediencia que viene de un amor, Señor, rendido a tu palabra, rendido, Señor, a tu voluntad. Esa obediencia, Dios mío, que viene de ese amor profundo por Cristo, que nos hace rendirnos, que nos hace, Señor, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte. Que cada día, Señor, podamos rendirnos y que entendamos cuál es el propósito de tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vemos, hoy vemos una sociedad, perdón. Hoy vemos una sociedad y también podemos ver a la iglesia paralelo, digamos, ¿no? Una sociedad de iglesia. Y podemos ver que ¿cuál es la indiferencia que tiene una sociedad hacia Dios? ¿Y cuál es el deseo profundo y la voluntad, digamos, no la voluntad, sino que
el compromiso que tiene que tener la iglesia local, en este caso la iglesia local, hacia una sociedad totalmente que desecha la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que vive una vida desenfrenada. ¿Cómo vemos a la iglesia hoy? ¿Cómo vemos a los hijos de Dios en medio de la oscuridad? Somos luces que brillan. Somos la sal, somos la luz por medio de Cristo, ¿verdad? Aprecia la devoción, realmente la iglesia aprecia la devoción por las prioridades que son eternas. Muchas veces le damos más peso, o quizás en algunas áreas de la vida terrenal o de las cosas terrenales, de todo lo pasajero, muchas veces le damos más peso que a lo eterno. Entonces la Biblia nos enseña a que debemos ser obedientes, que la obediencia es parte del conocimiento de Cristo, es parte del conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una vida cristiana o relativamente venimos a un lugar, a un espacio físico y adoramos a Dios, pero nuestras vidas no concuerdan con lo que hacemos, la palabra de Dios nos dice que somos mentirosos y que la verdad no está en nosotros. ¿Y eso dónde se ve? En una sociedad. Nosotros vivimos dentro de una sociedad y por lo tanto la iglesia tiene que ser movida a responder. La obediencia del creyente debería ser una respuesta hacia su Señor. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que dice Romanos capítulo 12. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Vamos a Romanos capítulo 12. Creo que recién lo estuvimos leyendo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí tenemos cómo nosotros debemos conducirnos dentro de una sociedad donde es indiferente a la voluntad de Dios, es indiferente al sacrificio de Cristo, es indiferente a la sangre de Cristo, que día a día es pisoteada por las actitudes, porque no hay obediencia en medio. Ahora, el creyente, ¿cómo nos vemos nosotros en la sociedad? ¿Somos obedientes realmente? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión, el mandato que el Señor nos ha dado? ¿Estamos viviendo, como dice Romanos capítulo 12, que son los deberes cristianos, que nosotros nos presentamos como cuerpos en sacrificio vivo? ¿Cómo nos podemos presentar? ¿Cómo sería el presentarse como cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor? Un cuerpo que agrada al Señor. En primer lugar, en la santidad. La santidad es algo que se aparta del pecado, que se aparta de todo aquello que puede provocar al creyente de pecar contra Dios, de pecar contra su hermano y de mancharse. Dios es un Dios santo y por lo tanto nosotros debemos ser santos. El Señor dice que Él nos puede evitar con el pecado. Él es santo y nos llama el Señor, nos llama a ser santos, sin el cual nadie verá, sin la santidad nadie verá a Dios. Dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Nos llama a la santidad, nos llama a ser obedientes. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? En primer lugar, buscar la santidad, una santidad progresiva, agradable a Dios. La santidad le agrada a Dios. Nuestras vidas tienen que ser totalmente diferentes a una sociedad de hoy. Pero ¿cómo nos movemos hoy? ¿Somos indiferentes a una sociedad que se está perdiendo? Realmente nos preocupa. Nos estamos conduciendo de una manera diferente a lo que hoy el mundo se mueve. Debería ser esa diferencia. Le damos más peso o prioridades a las cosas terrenales, a las cosas que son pasajeras.
Eso nos debería preocupar, porque el Señor nos llama a obediencia. Nos llama a la obediencia. Pero vamos a ver que la obediencia no es solamente simplemente seguir algunas clases de reglas, porque eso sería legalismo. Cuando entramos a cumplir ciertos requisitos o ciertos ítems de las reglas, bueno, esto tenemos que hacer porque somos obedientes a Dios. No. Eso tiene que nacer de un corazón que realmente es un corazón agradecido delante del Señor. Ese corazón que realmente entendió la salvación del Señor y día a día ese amor profundo por Cristo lo manifestamos en obediencia. Lo manifestamos en obediencia. ¿Qué es ser obediente? En 1 de Pedro capítulo 1 versos 14 y 15 dice: como hijos obedientes, como aquel que lo llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo nos conducimos hoy? ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos centrados en la voluntad de Dios como el Señor nos llama? Eso debería, creo que movernos a una actitud diferente, ¿verdad? Como creyentes. Como creyentes debería movernos a vivir una vida diferente. En Hebreos capítulo 8, versos 10, lo que yo dije, que el Señor puso la ley en la mente y la escribió en el corazón, es un llamado a que ya no cumplimos la ley, digamos, la ley externa, por así decirlo. Nosotros somos llamados a obedecer una ley interna ahora, que es la obediencia hacia Dios, la obediencia hacia Cristo, por medio de su voluntad, que está impregnada en su palabra, que está plasmada en su palabra, es la voluntad de Dios. Nosotros ya no somos más esclavos de la ley, digamos, de la ley mosaica, digamos, sino que el Señor nos hizo libres de esa ley, porque Cristo pagó por nosotros y Él murió en la cruz del Calvario y Él nos hizo libres de la ley externa. Pero ahora somos esclavos de Cristo y por lo tanto debemos obedecer la ley interna, la que Él nos puso en el corazón, como hijos obedientes, dice. En Juan capítulo 14, versos 15 dice: Jesús dice: si me aman, van a guardar mis mandamientos. O sea que vemos que muchas veces podemos decir: bueno, que ya somos libres. Ya está, no tenemos que obedecer nada. Y que en realidad somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres de aquella ley que nos demandaba obediencia externa, sino que ahora somos esclavos de Cristo. Y nosotros debemos, como decía la hermana, nosotros nos debemos a Cristo y debemos rendirle cuentas a este Dios Santo. En Salmos capítulo 14, verso 53, si no me equivoco, la palabra dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tremendo. Y no está hablando de una persona que es falto de inteligencia, sino que está hablando de una necedad moral. Una persona que no le quiere rendir cuentas a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere dar su vida en obediencia hacia Dios y por lo tanto dice: no hay Dios, no quiero darle cuentas a Dios. Pero nosotros sí, hermanos, nosotros somos llamados a rendir nuestras vidas en sacrificio vivo. En primer lugar, ¿cómo es eso? Santo. Que le agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y cuando dice la palabra que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, podemos decir que la amamos así.
pero después tenemos que hacer a un costado y mirar si realmente todo lo que venimos viviendo en la vida cotidiana, en la sociedad, realmente concuerda con lo que le decimos. ¿Cuántas veces decimos, Señor, te amamos? Señor, voy a seguirte. ¿No? ¿Cuántas veces, Señor, voy a tomar la cruz, voy a seguir, voy a dejar mi vida y te entrego toda mi vida? Bueno, sí, porque el Señor nos llamó a que nosotros debemos obedecerle, pero tiene que concordar con la vida que vivimos. A eso nos somos llamados, el Señor nos llama. ¿Qué se espera de los que, ¿cómo es? De los que escuchan la palabra de Dios? En Santiago capítulo 1, verso 22, ¿qué es lo que se espera de alguien que escucha la palabra de Dios? Estoy tocando sobre el llamado a la obediencia, lo que el creyente tiene que hacer cuando es una nueva criatura. Cuando es regenerado, cuando es un hijo de Dios, nosotros ya morimos a la vieja vida y comenzamos a vivir una nueva vida, de acuerdo a Romanos capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 1, Juan capítulo 14 y Santiago capítulo 1, verso 22. Dice que lo que se espera de los que escuchamos la palabra de Dios, de lo que se espera de que vos y yo, que escuchamos la palabra de Dios, que seamos hacedores de la palabra. No solamente oidores, dice, no tan solamente oidores, que es como un espejo, ¿no? Cuando usted va y se mira a un espejo y se mira tal cual es, y después cuando se da vuelta se olvidó. No, tiene que ser no solamente oidores, sino que también hacer lo que escucha, poner en práctica, ser obediente. Ir y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Somos llamados a seguir a Cristo. En Lucas capítulo 9, verso 23, ¿qué es lo que se espera de un hijo de Dios? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que siga a Jesús. Cada día debemos tomar la cruz y seguir a Cristo. Cada día. La obediencia marca a un verdadero creyente. Todo lo que venimos hablando y tocando sobre la palabra de Dios, eso es lo que somos llamados a la obediencia. Ahora vamos a ver que esa obediencia que nosotros nos movemos a ser obedientes por un profundo amor por Cristo y un profundo amor por Dios, por medio de lo que Él hizo en nuestra vida, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Mire, 1 de Juan capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios? Que hemos llegado a conocerle. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios, es porque usted conoce a Cristo. Y conoce su voluntad. ¿Y qué podemos decir si nosotros desobedecemos a la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Si nosotros decimos que le conocemos a Dios, pero nuestras vidas no concuerdan con eso, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué somos? Es mentiroso. Mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Vieron el contraste que hay? El paralelismo que hay entre la obediencia y la desobediencia. Bien. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué es lo que caracteriza al verdadero creyente como uno que entrará al reino de los cielos? ¿Qué piensa usted?
vamos a ver qué es lo que caracteriza al creyente para entrar al reino de los cielos. Esto es importante, hermanos, porque en base a esto nosotros podemos analizar nuestras vidas. Y el Señor nos llama a analizarnos, a ver si estamos en la fe. Y el análisis que nosotros hacemos en nuestras vidas es muy importante, porque es, en base a eso, Señor, yo realmente quiero conocerte más. En base a eso, el Tito 1.1 habla que en base al conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, es en base a la piedad, a la vida piadosa que nosotros podemos tener. Y ahí podemos aplicar Romanos capítulo 12, que nuestras vidas tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, racional. Es el cuerpo, nuestro cuerpo debemos presentarnos. En primer lugar, sin mancharnos, sin contaminarnos. Sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y pecamos, pero no quiere decir eso que nos revolquemos en pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Son cosas diferentes. Por eso el Señor nos llama a santificarnos y agradarle a Dios. Mira lo que dice acá, lo que caracteriza al verdadero creyente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre es el verdadero creyente. Aquel que le ha entregado su vida a Cristo. El que se ha negado, el que toma su cruz todos los días y sigue a Cristo. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 5. Y en esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra y el verdadero amor, dice, de Dios se perfecciona en nosotros. Miren lo importante que es de poder comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Miren, vamos a ver algunos ejemplos de desobediencia para poder analizar y hacer un contraste de esto. En 1 de Samuel, capítulo 15, muy conocido la historia. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Quién me puede decir qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl era muy obediente, ¿verdad? 1 de Samuel, ¿cuánto? 1 de Samuel, capítulo 15. ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl? ¿Se llevó los animales muertos? Sí, eso entra en la desobediencia. También que dejó vivo a quién. Amalek. Acá. El rey Amalek. Ustedes saben que el Señor les dice exterminar a todo. No, pero el Señor, Él le dice, no. Miren lo importante que es la obediencia al Señor. A veces uno quiere interpretar la bondad, ¿no? De ser piadoso en ese sentido, pero resulta que lo que le pasó a Saúl, él fue una persona que rechazó la gracia del Señor en ese sentido. Miren lo que dice en 1 Samuel capítulo 15, versos 16 al 23. ¿Quién lo puede leer? ¿15, 16 al 23? Sí. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabe. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó de botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Vieron la diferencia que hay entre cómo Samuel comparó, hizo la comparación en la obediencia con el sacrificio? Es mejor, dice aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. La obediencia es de un corazón rendido delante del Señor. Es una persona que va a amar a Dios realmente. ¿Por qué? Porque obedece sus mandamientos. Sabemos que muchas veces en nuestra vida como humanos no estamos preparados para obedecer el total, pero sí queremos agradarle al Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestras vidas ya son diferentes. Queremos amar a Dios porque Él nos amó primero. Él puso el amor, por medio del Espíritu Santo, puso el amor de Dios en el corazón nuestro. El obedecer es el mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, la obstinación y la rebelión también, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¿Qué le costó a Saúl la desobediencia? Su reino, fue desechado del reino. Eso es lo que pasa cuando nosotros podemos ver entre la obediencia, la petición de la obediencia y la, digamos, maldición de la desobediencia, lo que habla en Deuteronomio, ¿no? Levítico capítulo 26 también lo dice. Vamos a ver Zacarías capítulo 7, versos 8 al 14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, de cómo reaccionó el pueblo a la instrucción de Dios. Versículos 11 y 12. Zacarías, capítulo 7, versos 8 al 14. Fer, ¿lo tenés? Ven. 8 al 14. Del 8 al 14. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Bien. ¿Cómo reaccionaron ellos a la instrucción del Señor? ¿Qué reacción tuvieron el pueblo a la instrucción que el Señor le daba? ¿Qué dice la Biblia? Dice que rehusaron escuchar.
y volvieron la espalda. Un pueblo totalmente frío, totalmente indiferente a la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos llama a poder conocerle y poder reaccionar de acuerdo a cómo está nuestra vida, cómo debería reaccionar un creyente, un verdadero creyente. Un verdadero creyente. Esto estoy haciendo un contraste de la desobediencia. ¿Cómo reaccionaron estas personas a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios? En primer lugar, rehusaron escuchar, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Volvieron la espalda rebelde, dice, y se taparon los oídos para no oír. Tremendo, tremendo. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Ahora, el Señor también les dice, por medio que no escucharon, no quisieron oír la palabra de Jehová, ¿cómo afectó eso las oraciones del pueblo, digamos, en cuanto al Señor? ¿Cómo afectó? En el versículo 13, así ellos clamaron, dice, y yo no quise escucharles el Señor. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a mi voz, así no lo que dice el Señor. Desobedecieron. Y por lo tanto, el que clama, el Señor no escucha. Si bien escucha, pero quiero decir no, que no le presta atención. Tremendo. Tremendo como uno... lo importante es que es obedecer, hermano. La obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio muchas veces te lleva a ¿qué? Te lleva al legalismo. Te lleva a cumplir ciertas reglas ordenadas, de la cual tu vida es siempre igual. Es como que vos calmás tu conciencia. Decís, yo, por decir, no, voy a hacer esto, pero hasta ahí nomás. No me quiero comprometer más. Voy cuando puedo. No hay cierto deseo profundo de un corazón agradecido delante del Señor. Realmente estamos agradecidos por lo que el Señor hizo en nuestra vida. Estamos obedeciendo, estamos impulsados a obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos obedecer la palabra de Dios si no la conocemos también? Yo puedo decir, yo amo al Señor, el Señor me salvó. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? No lo sé. ¿Por qué no lo sé vivir? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de estar con mi hermano, no tengo tiempo de congregarme, no tengo tiempo. O sea que vamos a ser igual que una sociedad fría. El Señor nos llama a que seamos diferentes, a que nosotros seamos luz y sal en medio de una sociedad totalmente indiferente a la voluntad de Dios. Y estos son ejemplos de personas que han desobedecido y el Señor nos deja plasmado en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos prestar atención, reaccionar a ver cómo está nuestra vida. Es decir, si nosotros estamos como estas personas, el Señor nos da siempre una oportunidad para poder encaminarnos nuevamente y seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo? Siendo obediente, no solamente en el sacrificio, un corazón regenerado, un corazón contrito y humillado, un corazón obediente delante del Señor. Como sacrificio, presentarnos como sacrificio vivo, santos, agradable a Dios. Que nuestras oraciones no sean estorbadas. Que cuando nosotros oremos a Dios, Dios escuche la oración, dice. Si no, creo que era en 2 de Crónicas, capítulo 7, versos 14, si no me equivoco. Primera o segunda, no recuerdo. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, entonces yo oiré desde los cielos, dice, y sanaré su tierra. Y lo voy a parafrasear, ¿no? Y voy a oír, dice. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14, si no me equivoco. Bien, gracias por la corrección. Sanaré su tierra, dice, y oiré desde los cielos. Miren, Dios siempre estuvo dispuesto a
digamos, a relacionarse con el hombre, digamos, a poder bendecir al hombre. Pero Dios es santo y Dios bendice al hombre por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la obra expiatoria de Cristo, por medio de la justicia de Cristo. Siempre el intermediario es Cristo. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Y si Dios siempre se quiso acercar al hombre, es por medio de Cristo. En la antigüedad, por medio de un sacrificio. En el Nuevo Testamento, por medio de Cristo. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que Cristo iba a hacer. Dar su vida, el cordero inmolado. Esto es tremendo. Y nosotros, dice Cristo, si me aman ustedes, realmente ustedes tienen el deseo de amor por mí. Bueno, ¿cómo se va a saber eso? ¿Cuál es la evidencia? Van a guardar mis mandamientos, la palabra de Dios. El creyente genuino muestra una diferencia total, digamos, en cuanto al agradarle al Señor. En eso, por sus frutos se conoce. Voy a hablar sobre el ejemplo de la obediencia. Por el Antiguo Testamento podemos ver el ejemplo de obediencia. La obediencia de Abraham. Hay dos grandes actos de obediencia de Abraham. En primer lugar, en Génesis capítulo 12, versos 1 y 4, dejó su tierra por un lugar desconocido. Vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. No sabía dónde iba, pero fue obediente. Ahora, no, pero Señor, yo tengo muchas cosas que hacer. No puedo. No me atrevería a dejar. Ahí donde viene el peso que nosotros le damos. El peso a las cosas terrenales, a las cosas que son efímeras, a las cosas que son pasajeras. No, Señor, no. Yo no soy como Abraham. Abraham te obedeció y se fue a un lugar donde no sabía. Pero yo no. Yo me quedo tranquilo, a mí no me molesta. ¿Estarías dispuesto a lo que dice el Señor? Negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. ¿Estarías dispuesto? Génesis capítulo 22, del 1 al 12. Génesis capítulo 22, versos 1 al 12, dice que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como Dios le ordenó. Él fue obediente. ¿Usted cree que Abraham en ese momento no estaría pensando que tenía que hacer un sacrificio de su mismo hijo? ¿O no, sí, yo tranquilo, total, lo sacrifico? Era un ser humano, hermano. Sentimiento, o sea, era su propio hijo. Imagínense ahí de repente ya queriendo hacer el sacrificio, y cuando vino el ángel dice: no lo hagas. Tremendo. Pero él obedeció y fue obediente. A veces nos debería a nosotros, porque a ver, quizás no tenemos la noción de lo que es obediencia muchas veces, ¿no? Es como que nosotros nos movemos a nuestro parecer y a nuestra forma y no a lo que Dios dice realmente.
Miren lo que pasó a los apóstoles, lo que pasaron los apóstoles. Los apóstoles no se quedaron en un lugar, si bien hubo una persecución y ellos se fueron, pero fueron por muchos lugares ellos y dieron su vida. Ellos no sabían en qué lugar iban a morir. Y nosotros no sabemos qué nos puede acontecer. Porque solamente Dios sabe lo que nos puede acontecer. Pero si nosotros nos quedamos tranquilos, mucho no nos puede acontecer, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos nada. La obediencia va más allá. Es el rendir toda nuestra vida al Señor. Es rendirle nuestra vida al Señor. Como lo hizo Abraham. Abraham es un ejemplo de lo que nuestra vida tendría que ser. Bueno, Abraham obedeció y 3 cosas le prometió Dios al hijo de Abraham. Su descendencia sería multiplicada como las estrellas del cielo. Su descendencia recibiría todas las tierras de Canaán, la tierra de Canaán, ¿no? Él dice que 7 naciones esparció de esa tierra. ¿Para qué? Para que ellos estén en ese lugar. Como Dios peleó por ellos. Yo en el principio dije que Dios pelea por nosotros. Y Él hace conforme a su voluntad. Solamente tenemos que hacer ¿qué? Obedecer. No hay ciertas reglas que debemos cumplir porque eso es hipocresía. Eso es legalismo. Eso es levadura. La levadura de los fariseos que decían, ¿no? Nosotros tenemos que obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer? Y nosotros sabemos, tenemos la ley que Dios puso, la escribió en nuestro corazón y la puso en nuestra mente. Y nosotros debemos rendirle obediencia al Señor. El cristiano es llamado a obedecerle. Y también hay ciertas características de la obediencia también, ¿no? Bueno, en este caso vemos las promesas a las bendiciones de la obediencia. Lo que pasó con Abraham y su hijo, y después siguió a todas las generaciones. A través de sus descendientes, todas las naciones serían benditas. Miren lo que Dios le prometió. Por ser obediente. Por ser obediente. Y no es que él, muchos dicen que Abraham, como dice, él creyó y le fue contado por justicia. No es porque él creyó, o sea, no es por obra. En realidad Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios. Es la obediencia, es el creer a Dios, pero no por las obras de nuestra justicia, sino por Cristo. Él hizo algo en tu vida, Él marcó tu vida. Y tiene que marcar la vida de tu familia también. Y tiene que marcar la vida de la sociedad también. Y tiene que marcar la vida de donde estás vos. Y tiene que marcar, algo tiene que pasar. Tiene que pasar. Y estos son pasos de un creyente. El ejemplo de la obediencia de Cristo. ¿Cuál era la preocupación primaria de Cristo en esta tierra? Juan capítulo 4, verso 34. Él quería hacer la voluntad del que me envió, dice, y llevar a cabo su obra. Él no vino a hacer su voluntad, dice Cristo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Él vino a hacer la obra de Dios. Él vino a hacer la obra de Dios. Él vino a hacer la obra de Dios. ¿Y cuál era la obra de Dios? Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Y por lo tanto, la obra de Dios es mandar a su Hijo en sacrificio, en expiación,
en propiciación por los pecados tuyos y los míos. Miren lo que dice en Juan capítulo 6, verso 29. Le respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Que Él ha enviado. Que Él ha enviado. Vamos a ver, aún frente a la cruz, ¿cuál fue la actitud de Cristo? En Lucas capítulo 22, verso 42. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue sumiso y obediente. ¿Podemos decir nosotros lo mismo frente a cualquier problema? ¿Cómo reaccionamos en cualquier circunstancia que estamos viviendo? Podemos decir: Señor, que no se haga mi voluntad, porque si se hace mi voluntad, la embarré. Porque es así, nosotros reaccionamos, tendemos a reaccionar de una manera totalmente diferente a lo que reacciona Dios y a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, perfecta. En cambio, la voluntad de nosotros muchas veces dice: no se hagan sus justicias. Porque si ustedes hacen justicia, no dejan obrar a la justicia de Dios. Miren hasta qué punto Jesús estaba dispuesto a ser obediente. Filipenses capítulo 2, verso 8, dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿De qué? De cruz. Él es un ejemplo para nosotros. ¿De qué? De obediencia. No ejemplo de cruz. Él pagó por nosotros. En un momento dijo: la deuda está cancelada, consumado es. Él pagó una muerte de cruz, pero nos dejó que tenemos que ser obedientes como creyentes. Miren en cuántos lugares de este planeta Tierra están siendo perseguidos por causa de Cristo. Y la obediencia sigue en los creyentes genuinos. La obediencia, por más que peligren su vida, y ellos son obedientes. Son obedientes. Nosotros tenemos que seguir esa obediencia por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. La promesa y las bendiciones de la obediencia. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que el Señor promete si así obedecemos los mandamientos de Dios? En primer lugar, Juan capítulo 15, verso 14. Vamos a permanecer en su amor. Esas son promesas que el Señor nos da obedeciendo. Dice que vamos a permanecer en su amor. Juan 15, 14. Seremos sus amigos. Y Juan capítulo 3, capítulo 3, verso 22, lo que pidamos de Él, lo vamos a recibir. Estamos hablando de una estrecha obediencia. Todo lo que pidamos, dice, en el nombre de Cristo, dice que Él lo hará. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Esa es, digamos, la obediencia que nosotros debemos tener.